30. Hechos 17:30. Gloria a Dios. Amén. Dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Vuelvo y leo. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Él. Para que tengan un poco de contexto. Pablo estaba predicando en un lugar que se llamaba Atenas. La Biblia enseña que en Atenas las personas de ese lugar eran personas que tenían la mente abierta. Era un grupo de personas, un lugar donde la persona, tú traías una idea nueva de la vida y tú hablabas con ellos y ellos nunca habían escuchado esta idea y llamaban al pueblo, a todo el mundo, y le decían, mira, este tipo trae una nueva idea, este tipo trae una nueva fórmula, vamos a escucharlo. Estas personas eran de mente abierta y le encantaba a Claudio escuchar nuevas formas, nuevas ideas, personas que trajeran una nueva forma de pensar. ¿Qué pasa? Que dice la palabra que mientras Pablo está en ese lugar, le indigna, se enoja, porque dice la palabra que mientras él pasaba, él vio una gran multitud, él vio muchos ídolos, vio muchas imágenes. O sea, él se dio cuenta que en este pueblo, en Atenas, la gente adoraba muchos ídolos. Era tan fuerte la cantidad de ídolos que las personas adoraban en este lugar, que dice que ellos le tenían un monumento, dice, al Dios no conocido. O sea, ellos le habían hecho un monumento, le habían hecho una imagen a Dios sin conocerlo. Y dice la palabra que Pablo empieza a hablar con ellos y eso a ellos les llama mucho la atención y dice, bueno, vamos a reunirte donde nos reunimos todas las personas, vamos a decir que sabemos. Y se reunieron con Pablo. Y esta es la parte que vamos a leer ahora, versículo por versículo. Dice la palabra en el 23. Pero mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Esta parte me llama mucho la atención. Él dice, ustedes le rinden culto a un Dios que no conocen. Y muchas veces capaz ustedes conocen, han escuchado de Dios, pero no lo conocen. Y esa es la razón principal por la cual, es una de las razones por las cuales nosotros venimos. Es para que ustedes conozcan a Dios, para mostrarles al Dios verdadero. Muchos de nosotros fuimos criados, nos dijeron, ahí en los cielos hay un Dios. Ten cuidado, no hagas esto desde pequeñito. Tienes que orar en la noche, tienes que presionarte, tienes que hacer un montón de cosas. Y muchos de nosotros tenemos eso como una costumbre, pero nunca tuvimos una relación con Dios. Y estábamos como la gente de Atenas, que le teníamos un monumento a Dios, pero ni siquiera lo conocíamos. El 24 dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Él, al Dios que usted y yo nos enseñaron desde pequeñito, aleluya, es el Dios que hizo todo lo que está creado: el aire, los cielos, la tierra, los árboles, los alimentos, los frutos, las frutas, los vegetales. Es el Dios que te hizo a ti mismo. Ese es el Dios que nosotros venimos a predicarte. Ese es el Dios que nosotros venimos a mostrarte. Al Dios que te presentaron, al Dios que capaz te inculcaron, pero nunca has conocido. Y hay una sola forma de conocer a ese Dios, y es a través de Jesús, su Hijo, aquel que vino a la tierra, tomó tu lugar y tomó mi lugar, y murió en el lugar que a ti y a mí me tocaba.
para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. El 25 dice, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo lo que existe y satisface cada necesidad. Él es el que te da el aliento que tú recibes, el aliento que tú respiras. El aliento que tú y yo respiramos viene del Dios Todopoderoso, aquel que te han mostrado desde tu nacimiento, pero que no conoces. Pero aquel que aún no conociendo está aquí. Ese Dios Todopoderoso está aquí. Ese Dios Todopoderoso es la razón por la cual estamos aquí. Y venimos a presentarte al Dios Todopoderoso. Estamos predicando bajo el tema, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios. Es tiempo. Aleluya. Dice la palabra en el 26, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. Dios decidió desde antes de que tú nacieras cuándo ibas a morir. Solamente Él lo sabe. Cuándo tú te ibas a levantar y cuándo te ibas a acostar. Él es el que lo sabe. Tu vida está en sus manos. No en las tuyas, en sus manos. El Dios Todopoderoso, su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Ese era el propósito. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Tener una relación contigo y conmigo. Una relación eterna como padre e hijo. Dios nos ama tanto, que mandó a su Hijo. Nosotros, Él dio los mandamientos. Capaz se lo dio al pueblo de Israel. Pero la palabra enseña que Él lo escribió en nuestros corazones. Eso enseña la palabra. Que tú y yo sabemos, aunque nadie nos diga lo que está bien o lo que está mal. Porque Él lo escribió en nuestros corazones. Y Él sabiendo que tú y yo siempre hacemos las cosas que a Él no le agradan. Él sabiendo que por nuestro propio esfuerzo no podemos llegar al cielo, mandó a Jesús para que a través de Él tú y yo tengamos salvación y vida eterna. El 28 dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Tú y yo somos la descendencia del Dios Todopoderoso. Él puso el ADN de Él en ti y en mí. Dice la palabra que nos creó a su imagen y semejanza. Tú tienes el ADN de Dios. Tú eres la descendencia del Dios Todopoderoso. Y a ti y a mí, Dios no nos creó para que anduviéramos sin el norte, deambulando por el mundo. Dios nos creó con un propósito. Antes de la fundación del mundo, Dios puso un propósito en ti. Te creó a ti con un propósito. No para que estuvieras con hombres, para que estuvieras con mujeres. No para que solamente buscaras dinero o para que trabajaras. No para que nacieras, crecieras, te reproducieras y murieras. No. Ese no es el propósito. El propósito es que tú hagas su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tú eres un propósito de Dios andante, viviente. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres solamente la decisión de que tu papá y tu mamá se conocieron una noche, tuvieron relaciones sexuales y tu mamá quedó embarazada. Ella no decidió abortarte y tú estás aquí. Ya, apareciste, no. Mucho antes de la creación del mundo, Dios pensó en ti. Aun cuando ni siquiera tu papá y tu mamá ni siquiera sabían quién eras. Dios ya sabía quién tú eras. Dios ya sabía quién tú eras. Pero la razón por la cual te estoy hablando todo esto es para que entiendas el título. De que es tiempo de que el ser humano se arrepienta y vuelva a Dios. ¿Pero para qué? Para darte salvación y vida eterna, para que tú pases la eternidad con el Dios Todopoderoso en el cielo. Y esa es la razón por la cual Cristo vino, para que el hombre no se pierda, sino para que tenga salvación y vida eterna a través de Él. Jesús es la única esperanza maravillosa
que tú y yo tenemos. Porque por nuestras propias obras no podemos llegar a Dios. No podemos, aleluya, complacer. No podemos llenar los requisitos de Dios. Por nuestros propios méritos no podemos. Por eso es tiempo de que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos a Dios. Creamos en Jesucristo para que su sangre nos limpie de nuestros pecados y a través de su muerte y de su resurrección nosotros podamos estar con el Dios Todopoderoso. Esa es la razón. Esas son las buenas nuevas. Aleluya. Y el 30 me encanta. Perdón, el 29 dice, y como esto es cierto, ¿qué es cierto? Que somos su descendencia. Eso es cierto, de que somos la descendencia de Dios. Dice, y como todo esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Nos han engañado, estuvimos engañados desde que nacimos, que tenemos que estar arrodillándonos delante de una imagen. No debemos pensar en Dios de esa manera. No, porque ese ídolo lo hizo una persona. Y a ti ni siquiera tu papá y tu mamá te hicieron, a ti te hizo Dios. Y tú y yo tenemos el ADN del Dios Todopoderoso en nosotros. Y no debemos pensar en Dios de esa manera. Pero nos han engañado. Nos han enseñado las cosas que son incorrectas. Pero es tiempo, dice la palabra en el 30, el que leímos. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente. En la antigüedad, Claudio, Dios lo pasó por alto, pero ya no más. Ya no más. ¿Por qué? Porque aquí estamos predicándote y diciéndote que Cristo, que Dios no es una imagen. Te estamos diciendo que una imagen no te salva. María, Pablo, no sé qué, no te salva. El único que te salva se llama Jesucristo. El único que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Y resucitó el tercer día, Wadi, para darte a ti y a mí, que somos más pecadores que todos los pecadores, para darte a ti y a mí y a todos los que creemos en Él, salvación y vida eterna. Claudio, usted y yo lo sabemos. Usted por sus propios pecados, yo por los míos. Usted y yo no merecemos esta gracia tan hermosa. No merecemos. No hay forma de que usted y yo cumplamos los requisitos de Dios para poder estar en el cielo. No hay forma de que tú lo hagas tampoco. Por eso Jesús viene a la tierra, vive una vida correcta delante de Dios, muere en la cruz por tus pecados y por los míos, toma tu lugar y resucita el tercer día para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Dice acerca de estas cosas, o sea, Dios lo dejó pasar en la antigüedad, pero ahora Él manda que todo el mundo, pero la ley le fue dada a los israelitas, no a los gentiles, no a nosotros, no a los que no éramos israelitas. Pero ya es tiempo. Dios nos lo dejó pasar muchos años, siglos. Dios nos lo dejó pasar eso, pero ya no más. Ya no más. Cristo vino para darle salvación al hombre, para que el hombre tenga salvación y vida eterna a través de Él. Dios manda a que todo el mundo y en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. ¿Por qué razón esto? ¿Por qué razón Dios manda a que todos los hombres en todo el mundo se arrepientan de sus pecados? Por el versículo que vamos a leer ahora. En el 31 dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Dios ha fijado un día para juzgarte a ti y a mí. Y como te he predicado, te he dicho que por tus propias fuerzas tú no vas a cumplir, no vas a llenar los requisitos para llegar al cielo. En el día en que tú vas a ser juzgado, el día en que yo voy a ser juzgado, van a haber dos cosas. Una, los que trataron de ser justificados por sus propias obras. Dos,
Los que han sido justificados por la sangre de Cristo. Los que han sido justificados por la gracia de Dios. Los que han sido justificados por creer en Jesús. Solamente van a haber dos personas. Los que trataron de ser justificados por sus propias obras y los que han sido justificados por la gracia de Dios. En el día en que Dios ha fijado, ya lo ha fijado, eso está en pasado. Ya ese día ya está. ¿Entienden? Entonces Dios ha fijado eso. Y ese día, todo aquel que no esté escrito su nombre en el libro de la vida, dice la palabra que va a ser lanzado al lago de fuego. Y esa es la razón. No queremos que el hombre se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Y estamos aquí, hermano, a ninguno, amigos, a ninguno de los que estamos aquí nos están pagando. Estamos aquí de gratis. Gratis. Porque la Biblia enseña, da por gracia lo que por gracia has recibido. Y hemos recibido gratuitamente la salvación. Hemos recibido gratuitamente el regalo de la salvación a través de Jesús. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Para que usted no se pierda. Para que usted entienda de que Dios ya lo dejó pasar mucho tiempo esto. Pero Dios manda que todo el hombre, en todas partes, en todo el mundo, se arrepientan de sus pecados. Porque Él ha fijado un día para juzgar al mundo. Un día. Y por tus propias obras y por mis propias obras, no vamos a llenar esos requisitos. Y la única forma, dice la palabra, la única forma de entrar a Dios, al cielo, de llegar a Dios y entrar al cielo, es a través de Jesús. Dice la palabra en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre, nadie, absolutamente nadie, si no es a través de Jesús. No es a través de María, no es a través de José, no es a través de mí, no es a través de ninguno de los hermanos, no es a través de tu papá, no es a través de tu mamá, no es a través de una imagen que tú tengas en tu casa, es a través de Jesucristo. Anita, Él es el único realmente, te lo digo con toda veracidad, como que yo estoy aquí parado delante de ti. Solamente Jesús te puede dar salvación y vida eterna. Y lo que me encanta de Dios, Claudio, es que Dios sabiendo lo malo que todos nosotros somos, Él dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí. ¿Por qué? Porque Dios nos está esperando con los brazos abiertos para perdonar nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda nuestra maldad. Para bañarnos, ponernos ropas nuevas, para escribir nuestro nombre en el libro de la vida, para poner calzado nuevo en nuestros pies, para poner un anillo en nuestro dedo, para hacer una fiesta en el cielo y para que tú y yo estemos por la eternidad con Dios. Dios no te dice a ti, vuelve a mí para castigarte, es para amarte, para abrazarte, para cuidarte, para protegerte. Pero tú sabes que para protegerte, vamos a decirlo de Él mismo. Dios nos ama tanto que nos protege de Él mismo. Porque el pecado, Dios no comparte nada con el pecado. Y tu pecado y el mío nos alejan de Dios. Tu pecado y el mío nos alejan de Dios. Y Él ha fijado un día para condenar, para juzgar al mundo y a los pecadores. Y Él nos ama tanto que mandó a Jesús para decirte, vuelvan a mí, para decirnos a nosotros, vuelvan a mí. Vuelvan ahora que hay tiempo. Arrepiéntanse de sus pecados y vengan a mi amor. Vengan a casa, vuelvan a casa. Porque lo estoy esperando con los brazos abiertos. Los estoy esperando para cuidarlos y darle amor, para protegerlos. Porque Él es bueno, Él es santo. Él es tan maravilloso que ha conquistado nuestros corazones sin pagarnos dinero para estar aquí, para hablarte de las buenas nuevas,
para darte buenas noticias. Para darte noticias de que te den alegría. Noticias que te den gozo. Un gozo que nadie te lo puede quitar. Un gozo que ni siquiera la escasez te lo puede quitar. Un gozo ni siquiera la muerte, que ni siquiera la muerte te lo puede quitar. Dios te ama mucho. Dios te ama. Aunque tú creas que nadie lo hace. Dios te ama. Aunque tú creas que nadie piensa en ti, Dios piensa en ti. Aunque tú creas que para nadie eres importante, para Dios eres importante. Tan importante que nos ha movido de nuestras casas. Nos ha sacado de la iglesia y nos ha traído aquí, a este lugar, para decirte te amo. Vuelve a mí, vuelve a casa. Arrepiéntete de tus pecados y entiende que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Lo hablaba con Wadi ahorita. Estuvimos hablando de alguien y termino con esto. De un muchacho que se apartó. Y le pregunté qué pasó. Y él me dijo tal cosa. Y le dije, no, pero que se arrepiente y que vuelva. Que vuelva. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Que no hay nada que tú puedas hacer que te pueda separar del amor de Dios. No hay absolutamente nada te puede separar de su amor. Nada en la creación. Y lo dice la Biblia. Eso no me lo estoy inventando. Dice la palabra que no hay nada en toda la creación que te pueda separar del amor de Dios. No hay ningún pecado que puedas cometer hoy, o que cometiste ayer, o que vas a cometer mañana, que te pueda separar del amor de tu Padre, de Dios, el que te hizo, el que puso un propósito en ti, en tu ADN. Si alguno quiere a Cristo, si alguno quiere volver a Dios, aprovecha esta oportunidad. Créeme, yo no sé si va a ser la última, pero no lo dejes para mañana. Porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. No sabemos si Dios nos va a decir, hey, Espíritu, ven a mí. Y después que tú mueras ya no hay más oportunidades. Si moriste sin Cristo, sin aceptar a Jesús en tu corazón, si moriste sin que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, no hay más oportunidades. Aprovechale y ven a Cristo, vuelve a Dios hoy. Vuelve a Dios, arrepiéntete de tus pecados y ven. Ven con todas tus cargas, que Él te va a hacer descansar. No importa lo que estés haciendo. Incluso si tienes un negocio que es un delito, que es un delito penal, que te puede meter a la cárcel, ven y con todo tu negocio, no importa, ven. Ven y arrepiéntete, ven. Que Él te recibe con los brazos abiertos. Si alguno quiere a Cristo, estamos aquí. Esa es la razón principal de que hablarte de las buenas nuevas y que esas buenas nuevas te conquisten para que tú puedas volver a Dios. Padre, yo te doy gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, mi Dios todo.